Despierta, mujer empoderada, con Saidi Mora. Bienvenidas a un nuevo episodio de Despierta, mujer empoderada. Hoy quiero comenzar haciéndote una pregunta que quizás nadie te ha hecho. Y si el problema no es el dolor que viviste, sino el dolor al que te acostumbraste. Porque sí, hay heridas que duelen, pero hay otras que dejan de doler porque aprendimos a vivir con ellas. Y eso es aún más peligroso. Nos acostumbramos a que no nos llamen, nos acostumbramos a que no nos valoren, nos acostumbramos a ser la última prioridad, nos acostumbramos a vivir cansadas, a sonreír mientras nos estábamos rompiendo por dentro. Y poco a poco comenzamos a llamar normal a lo que nunca fue sano. Muchas mujeres no viven, muchas mujeres sobreviven. Sobreviven al rechazo, al abandono, sobreviven al desprecio, a la traición, a la infidelidad, a la soledad, al repudio sexual, entre muchas otras situaciones. Y después de tantos años sobreviviendo, terminan creyendo que eso es vivir. Pero hoy quiero decirte algo que confrontó profundamente mi corazón. Dios nunca diseñó a una mujer para sobrevivir. Dios la diseñó para vivir en libertad, en plenitud, en propósito, desde su diseño original. Y quizás mientras me escuchas, te has convertido en una experta en seguir adelante. Trabajas, sirves, cuidas, lideras, sonríes, pero en el fondo sabe que hay algo que todavía duele, algo que nunca enfrentaste, algo que aprendiste a esconder. Porque la herida que no enfrentamos no desaparece, simplemente aprende a disfrazarse y termina gobernando nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra autoestima y hasta nuestra relación con Dios. Por eso este mes de junio vamos a desarrollar una temática denominada Ya no sobrevivo. Porque sobrevivir no es el propósito de Dios para tu vida. La inteligencia espiritual nos enseña que una mujer sana no es la que nunca fue herida, es la que decidió enfrentar su herida para que su herida dejara de gobernarla. Así que hoy, abre tu corazón. No escuches este episodio como una oyente más. Escúchalo como una mujer que decidió dejar de huir, como una mujer que decidió dejar de justificar, como una mujer que decidió sanar, porque donde muere la herida, renace la mujer empoderada. Y hoy, juntas vamos a descubrir si te acostumbraste tanto al dolor que olvidaste cómo se siente vivir. Isaías 43, del 18 al 19 nos dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mujer empoderada, una de las trampas más silenciosas del alma es convertir el pasado en una excusa para no avanzar. Muchas mujeres dicen: soy así porque me rechazaron, soy así porque me abandonaron, porque me traicionaron, porque nadie creyó en mí. Y aunque es verdad que las heridas existen, también es verdad que Dios nunca diseñó que nuestras heridas gobernaran nuestro futuro. La inteligencia espiritual nos enseña que una cosa es reconocer lo que nos pasó y otra muy diferente es usarlo como permiso para quedarnos estancadas, porque llega un momento donde la herida deja de ser el problema y comienza a ser el problema la decisión de seguir viviendo desde ella. Dios no le está diciendo a Israel que niegue su historia. Les está diciendo: no permitas que tu historia pasada sea más grande que el futuro que tengo preparado para ti. Y quizás hoy Dios quiere decirte lo mismo. No ignores tu dolor, pero tampoco lo conviertas en tu identidad. No ignores tus cicatrices, pero tampoco construyas tu vida alrededor de ella, porque el Dios que permitió tu proceso es el mismo Dios que tiene poder para redimirlo. Y veamos acá el ejemplo de la mujer samaritana, de Juan 4.
Sí, hubo una mujer que tenía todas las excusas para quedarse atrapada en su pasado. Era ella, la samaritana. Había vivido rechazo, experimentado desamor, había acumulado fracasos relacionales, había sido señalada socialmente, por eso iba sola al pozo, por eso evitaba a la gente, por eso había construido una vida alrededor de sus heridas. Sin embargo, cuando Jesús la encuentra, no le pregunta por sus excusas, le muestra una nueva posibilidad, una nueva identidad, le muestra una nueva vida. La mujer samaritana pudo haberse quedado explicando por qué era como era, pero tomó una decisión diferente, dejó de justificarse y comenzó a transformarse, y eso cambió su historia. La mujer que llegó al pozo cargando vergüenza, salió del pozo llevando esperanza. La mujer que llegó escondiéndose, salió anunciando a Cristo. La mujer que vivía definida por su pasado, comenzó a caminar hacia su propósito. Muchas veces queremos que Dios haga algo nuevo mientras seguimos abrazando lo viejo. Queremos una nueva temporada, pero con la misma mentalidad. Queremos nuevas oportunidades, pero con los mismos temores. Queremos una nueva vida, pero seguimos alimentando las mismas excusas. Y hoy Dios nos confronta amorosamente, no para condenarnos, sino para despertarnos. Porque mientras sigamos justificando nuestras decisiones con lo que nos pasó ayer, nunca podremos abrazar plenamente lo que Dios quiere hacer para mañana. La herida explica muchas cosas, pero no puedes seguir justificando toda tu vida. Y aquí preguntémonos, ¿qué excusas has estado usando para no convertirte en la mujer que Dios diseñó que fueras? Porque quizás hoy el Espíritu Santo quiere decirte, hija, se acabó la excusa, es tiempo de sanar, de levantarte y de caminar. Así que, mujer empoderada. El título de este episodio se denomina Me acostumbré al dolor. Y nace de una realidad que he visto durante muchos años en miles de mujeres y que también he tenido que confrontar en mi propia vida. Porque hay dolores que nos rompen, pero hay otros dolores que se vuelven tan cotidianos que dejamos de verlos. Y ahí comienza el verdadero peligro. Cuando algo duele mucho, buscamos ayuda. Pero cuando nos acostumbramos al dolor, dejamos de buscar sanidad. Aprendemos a convivir con él. Aprendemos a justificarlo. Aprendemos a administrarlo y terminamos llamando fortaleza a lo que en realidad es una herida sin sanar. Muchas mujeres se acostumbraron al rechazo. Se acostumbraron a que no las valoren, a relaciones que las lastiman. Se acostumbraron a cargar solas. Se acostumbraron a pedir poco porque creen que no merecen más. Se acostumbraron a vivir cansadas emocionalmente. Y lo más triste es que después de tantos años ya no identifican eso como dolor. Lo llaman normal porque lo normal no siempre es sano y lo frecuente no siempre es lo bueno. Desde la teoterapia entendemos que una herida del alma que no es enfrentada termina integrándose a nuestra forma de pensar, de sentir y de vivir. Llega un momento en que ya no reaccionamos desde nuestra identidad dada por Dios, reaccionamos desde nuestra herida. Y cuando una herida gobierna la vida de una persona, comienza a robarle la libertad. La inteligencia espiritual nos permite identificar algo que muchas veces pasa desapercibido. No todo lo que hemos aprendido a soportar fue diseñado por Dios para que lo soportáramos. Hay mujeres que llevan años sobreviviendo al abandono, al desprecio, a la culpa, al miedo, a la insuficiencia, a la traición, a la infidelidad. Pero Dios no nos llamó a sobrevivir, nos llamó a vivir. Por eso he denominado este episodio Me acostumbré al dolor, porque antes de sanar debemos reconocer aquello que hemos normalizado. Debemos identificar esas áreas donde dejamos de luchar por estar mejor y simplemente aprendimos a soportar, porque una mujer empoderada no es aquella que aguanta más dolor, es aquella que tiene la valentía espiritual de enfrentarlo para sanar. Y quizás hoy el Espíritu Santo quiere mostrarte una verdad que has ignorado durante años. No naciste para cargar eternamente esa herida. No naciste para vivir reaccionando desde el pasado. No naciste para sobrevivir emocionalmente. No naciste para seguir soportando tanto dolor. Naciste para vivir desde tu diseño original.
Por eso hoy vamos a hacer una pausa en medio de la carrera de la vida y preguntarnos con sinceridad, ¿qué dolor he normalizado tanto que ya ni siquiera lo identifico como una herida? Porque la sanidad comienza cuando dejamos de llamar normal a lo que Dios quiere cambiar y quiere sanar. Mujer empoderada, antes de continuar quiero decirte algo que quizás necesitas escuchar hoy. Tu dolor es real, no estás exagerando, no estás siendo débil, no estás siendo dramática como te llaman muchos y tampoco eres menos espiritual por reconocer que algo te dolió. Durante muchos años nos enseñaron que ser fuerte era aguantar, que ser maduras era callar, que ser espirituales era no llorar, que tener fe era fingir, que nada nos hacía daño. Pero eso no es lo que veo en la Biblia. La Biblia está llena de hombres y mujeres que amaban profundamente a Dios y aún así lloraron, sintieron miedo, experimentaron rechazo, atravesaron pérdidas y tuvieron momentos de profundo quebranto. Dios nunca nos pidió negar el dolor. Lo que Dios nos pide es no quedarnos viviendo en él, porque una cosa es pasar por el valle y otra muy diferente es construir una casa dentro del valle. Y quizás hoy hay mujeres escuchándome que llevan años viviendo en un lugar emocional donde solamente debían haber pasado una temporada. Por eso quiero que entiendas algo. Sanar no comienza cuando dejas de sentir dolor. Sanar comienza cuando dejas de negar qué te dolió. Y desde la teoterapia aprendemos que muchas heridas del alma permanecen abiertas porque fueron minimizadas, ignoradas, enterradas. Hay mujeres que lloran por dentro mientras sonríen por fuera. Mujeres que sirven, que lideran, que trabajan. Mujeres que cuidan a todos, pero nadie se ha detenido a preguntarles cómo está realmente su corazón. Y poco a poco aprendieron a sobrevivir, a seguir funcionando, produciendo, aparentando, mientras el alma gritaba en silencio. Hoy quiero abrir mi corazón también contigo, porque si algo he aprendido en mi proceso es que el dolor que no enfrentamos termina encontrando la manera de salir. A veces sale en forma de tristeza, a veces sale en forma de ansiedad, de enojo, de agotamiento, y otras veces sale en forma de relaciones equivocadas o de decisiones impulsivas. Durante años pensé que ser fuerte era seguir adelante sin detenerme, seguir produciendo, respondiendo, cumpliendo, cuidando a todos. Pero entendí algo que cambió mi vida. La verdadera fortaleza no consiste en ignorar el dolor. La verdadera fortaleza consiste en tener la valentía de enfrentarlo. Hubo momentos en mi vida donde tuve que reconocer que ciertas situaciones me habían dolido más de lo que estaba dispuesta a admitir. Momentos donde comprendí que detrás de mi capacidad de seguir adelante también existían heridas que necesitaban ser llevadas a los pies de Dios. Fue allí donde entendí algo profundamente liberador. Dios no me está pidiendo perfección. Dios me estaba invitando a la sanidad, porque Dios nos sana la imagen que mostramos. Dios sana la verdad que reconocemos. Y quizás hoy tú también llevas años siendo fuerte para todos, pero cansada por dentro. Quizás aprendiste a funcionar, pero olvidaste cómo sentirte verdaderamente libre. Quizás aprendiste a sobrevivir, pero olvidaste cómo vivir. Por eso hoy quiero que hagas algo conmigo. No te juzgues, no te condenes, no minimices lo que has vivido. Reconocer tu dolor delante de Dios es ponerle nombre, mirarlo de frente, entregárselo al Señor, porque aquello que se reconoce puede ser sanado, aquello que se enfrenta puede ser transformado y aquello que se entrega a Dios deja de tener poder para gobernarnos. Mujer empoderada, si algo quiero que recuerdes hoy es esto: no eres débil porque te dolió, eres valiente porque decidiste sanar, y esa decisión puede cambiar tu historia, tu familia y las generaciones que vienen detrás de ti. Siguiendo con este episodio, quiero confrontarte con una verdad que el Espíritu Santo confrontó primero en mi corazón. El problema no siempre es la herida. El problema es cuando permitimos que la herida se convierta en nuestra identidad, porque todas hemos sido heridas. La diferencia no está en quién fue herida y quién no. La diferencia está en quién decidió sanar y quién decidió adaptarse al dolor. Desde la teoterapia,
entendemos que Dios creó al ser humano para vivir gobernado por el Espíritu y no por sus heridas. Sin embargo, cuando una herida no es enfrentada, comienza a ocupar espacios que le pertenecen a Dios. Empieza a gobernar nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras relaciones. Empieza a gobernar nuestra manera de interpretar la vida. Y sin darnos cuenta, terminamos viviendo desde la herida y no desde la verdad. Por eso la inteligencia espiritual es tan importante, porque la inteligencia espiritual nos permite identificar cuando una emoción está ocupando el lugar que solamente le corresponde a Dios. Muchas mujeres creen que su problema es el rechazo, pero no. El rechazo fue la herida. El verdadero problema es que ahora todas sus decisiones están siendo tomadas desde ese rechazo. Otras creen que el problema fue el abandono, pero no. El abandono fue el acontecimiento. El problema es que ahora viven intentando ser aceptadas por todo el mundo. Otras creen que el problema fue la traición, pero no. La traición ocurrió una vez, pero siguen reviviéndola cada día en su mente. Y mientras esto sucede, el pasado sigue gobernando el presente. Por eso Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios sabe que mientras nuestra mente siga pensando desde la herida, nuestra vida seguirá produciendo los mismos resultados. Porque una mujer herida interpreta todo desde el dolor, pero una mujer sana comienza a interpretar la vida desde la verdad de Dios. Y aquí viene una de las confrontaciones más profundas de este episodio. Hay mujeres que ya no necesitan que nadie las lastime. Ellas mismas continúan lastimándose con los pensamientos que alimentan todos los días. Siguen recordando, reviviendo, acusándose, condenándose. Siguen creyendo las mentiras que la herida les enseñó. Y el enemigo ya ni siquiera necesita atacarlas porque ellas mismas repiten el discurso de la herida. Pero hoy Dios quiere romper este ciclo, porque doctrinalmente debemos entender algo. Cristo no murió solamente para perdonar nuestros pecados. Cristo también vino a restaurar nuestra identidad. Isaías 61 declara que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Eso significa que la sanidad emocional no es una opción secundaria, es parte de la obra redentora de Cristo. Por eso una mujer empoderada no es una mujer que aprende a convivir con sus cadenas, es una mujer que decide permitir que Cristo las rompa. Y quizás hoy el Espíritu Santo te está haciendo una pregunta muy sencilla. ¿Qué área de tu vida has dejado de sanar? Porque te acostumbraste a sobrevivir. Porque sobrevivir puede parecer normal, pero no fue para eso que Dios te creó. Dios no te llamó a sobrevivir al rechazo, te llamó a vivir en identidad. No te llamó a sobrevivir al abandono, te llamó a vivir en filiación. No te llamó a sobrevivir al miedo, te llamó a vivir en libertad. Y la inteligencia espiritual comienza el día que dejamos de justificar nuestras heridas y empezamos a someterlas al proceso de sanidad que Dios tiene para nuestra vida. Porque donde gobierna la herida, hay esclavitud. Pero donde gobierna la verdad de Dios, comienza la verdadera libertad. Y hoy es un buen día para decir: yo no sobrevivo, ahora vivo desde el diseño original que Dios estableció para mí. Mujer empoderada, quiero abrirte mi corazón, no como conferencista, como líder, como presidenta de un grupo empresarial. Hoy quiero hablarte simplemente como Saidi, como una mujer que también ha tenido que sentarse frente a sus heridas y reconocer que algunas de ellas llevaban demasiado tiempo gobernando silenciosamente parte de su vida. Hubo un momento en el que comprendí algo que me confrontó profundamente. Me había acostumbrado a ser fuerte, aunque eso puede sonar admirable. Descubrí que detrás de esa fortaleza había algo que necesitaba sanar. Me acostumbré a resolver, a responder, a sostener, a seguir adelante siempre. Y sin darme cuenta, confundí fortaleza con supervivencia. Creí que porque seguía caminando ya había sanado. Creí que porque seguía sonriendo ya estaba bien. Que porque seguía cumpliendo mis responsabilidades el dolor había desaparecido. Pero no era verdad. Simplemente había aprendido a convivir con él. Y un día Dios me hizo una pregunta que cambió muchas cosas dentro de mí. Saidi, ¿estás viviendo o solamente estás sobreviviendo? Esa pregunta me confrontó porque entendí que muchas veces estaba funcionando, pero no necesariamente estaba sana. Estaba avanzando,
pero todavía habían áreas de mi vida que necesitaba la intervención de Dios y comprendí algo muy doloroso. Hay heridas que no nos destruyen de golpe, nos desgastan lentamente, nos hacen desconfiar, nos hacen endurecer el corazón, nos hacen vivir a la defensiva, nos hacen creer que estamos bien cuando en realidad solo nos hemos acostumbrado al dolor. Y quizás una de las cosas más difíciles que he tenido que reconocer en mi proceso de sanación es que nadie podía sanar por mí, ni mis hijas, ni mi familia, ni mis amigos, ni el ministerio, ni el trabajo, ni los logros. Había una responsabilidad personal delante de Dios, la responsabilidad de enfrentar lo que me dolía, de dejar de justificar algunas reacciones, dejar de esconder algunas lágrimas, dejar de aparentar que todo estaba bien y comenzar a decirle al Señor: aquí está mi corazón, sáname de verdad. Porque algo que he aprendido es que las heridas que nos enfrentamos terminan filtrándose en todo, en nuestras relaciones, decisiones, en la manera de amar, de servir, en nuestra relación con Dios. Por eso hoy puedo decirte algo desde lo más profundo de mi corazón, mujer. La sanidad duele y duele mucho, pero duele mucho más quedarse viviendo dentro de una herida. Y si algo he decidido en esta etapa de mi vida es esto: no quiero sobrevivir, no quiero seguir cargando pesos que Cristo ya llevó en la cruz, no quiero seguir reaccionando desde los dolores antiguos. Quiero vivir desde la verdad de Dios, desde mi identidad, desde mi diseño original. Y si hoy estás escuchando y te identificas con algo de lo que te estoy compartiendo, quiero que sepas que no estás sola. Yo también estoy caminando procesos, yo también sigo aprendiendo, yo también sigo sanando, pero he tomado una decisión firme. No voy a permitir que mis heridas tengan la última palabra. La última palabra la tiene Dios y esa misma decisión te invito a tomarla hoy. Por eso, acompáñame en una oración. Padre amado, hoy vengo delante de ti con un corazón sincero. Reconozco que hay dolores que he cargado por tanto tiempo que terminé creyendo que eran parte de mí. Perdóname por haber llamado normal a lo que tú querías sanar. Perdóname por las veces que sobreviví cuando tú me llamabas a vivir. Hoy decido entregarte mis heridas, mis cargas, mis miedos, mis rechazos, mis abandonos y todo aquello que ha gobernado silenciosamente mi vida. Espíritu Santo, ilumina aquellas áreas de mi alma que necesitan sanidad. Dame la valentía para enfrentar lo que me duele y la humildad para permitir que tú transformas mi corazón. Renueva mi mente, restaura mi identidad y ayúdame a volver a mi diseño original. Declaro en el nombre de Jesús que mi pasado no definirá mi futuro, que mis heridas no gobernarán mi destino y que tu verdad será más grande que cualquier dolor que haya vivido. Hoy renuncio a sobrevivir y decido vivir la vida abundante que Cristo conquistó para mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mujer empoderada, gracias por llegar hasta aquí. Si hoy este episodio tocó alguna parte de tu corazón, no lo ignores, porque muchas veces Dios nos habla en aquello que nos confronta y quizás hoy no fue casualidad que escucharas este mensaje. Quizás el Espíritu Santo te mostró una herida que llevabas años justificando. Quizás te mostró un dolor que habías normalizado. Quizás te hizo ver que llevas demasiado tiempo sobreviviendo cuando Él te creó para vivir. Y si algo quiero que te lleves de este episodio es esa verdad. No eres la herida que viviste, no eres el rechazo que sufriste, no eres el abandono que experimentaste, no eres la traición que te marcó. Eres una hija de Dios en proceso de restauración. Eres una mujer empoderada que está regresando a su diseño original. Y aunque sanar no ocurre de un día para otro, sí comienza con una decisión. La decisión de dejar de huir, la decisión de dejar de justificar, la decisión de dejar de esconder, la decisión de enfrentar para sanar. Recuerda siempre que la inteligencia espiritual no consiste en ignorar el dolor, consiste en reconocerlo, en llevarlo a la presencia de Dios y permitir que Él haga la obra profunda que nadie más puede hacer en tu corazón. Por eso hoy quiero dejarte una pregunta para que medites durante toda esta semana. ¿Qué dolor he normalizado tanto que ya ni siquiera me doy cuenta de que sigue gobernando mi vida? Escríbelo, ora por ello, entrégaselo a Dios y comienza a caminar hacia tu libertad y prepárate, porque en nuestro nuevo episodio vamos a entrar en una de las conversaciones más confrontadoras de este mes de junio.
con el episodio Me cansé de aguantar, porque muchas mujeres fueron enseñadas a resistir, a soportar, a callar y a aguantarlo todo. Pero descubrirás que aguantar no siempre es sinónimo de sanar y que hay cargas que Dios nunca te pidió llevar. Te espero en nuestro próximo encuentro de Despierta, Mujer Empoderada. Compártelo con una mujer que necesite escucharlo y recuerda siempre, ya no sobrevivo, ahora vivo, porque donde muere la herida, renace la mujer empoderada. Soy Saidy Mora y este fue un episodio más de Despierta, Mujer Empoderada. Hasta nuestro próximo encuentro. Dios te bendiga. Despierta, Mujer Empoderada, con Saidy Mora.